tengo claro que puedo caer en la falacia del argumento de la falsa autoridad si hablo de un tema en la cual no domino o apelo a personas que, aunque sean famosas, para darle valor a mi opinión, pero se demuestra que su conocimiento es en un área distinta. Por ejemplo, un físico famoso que opina sobre leyes, o medicina, sin pruebas, o un actor famoso dice que un aparato cura la artritis y se piensa que debe ser verdad porque él lo dice. Entonces podemos concluir que una persona que no es especialista o no domina el área que se está discutiendo, pero pretende pasar como autoridad o citar a alguien, pero ese alguien es especialista en otra rama a la que se está discutiendo. En otras palabras, el experto habla fuera de su saber. Eso es cometer la falacia de la falsa autoridad. Claro, tampoco se puede cometer la falacia por descalificación o desestimación por falta de acreditación, ya que esta falacia es una variante de la falacia ad hominem circunstancial o un ataque personal indirecto. Esta falacia se comete cuando alguien descarta o invalida un argumento afirmando que la otra persona no tiene el título, los estudios o la autoridad para opinar, cuando lo que se debe hacer es analizar si las premisas y la lógica del argumento son correctas y no se debe atacar la condición de la persona. Se asume erróneamente que una verdad o un razonamiento lógico dependen exclusivamente de quien lo emite y de sus credenciales formales, aunque la falta de experiencia puede restar peso a un argumento de autoridad, no invalida automáticamente un razonamiento que se sostiene por sí mismo mediante datos o lógica. ¿Por qué digo esto como introducción? Porque yo no tengo las credenciales para hablar sobre este tema en la categoría de experto. Ciertamente tengo educación universitaria. La universidad más prestigiosa de mi país, como lo es la Universidad Central de Venezuela, me avala como un comunicador social. Así que puedo decir modestamente que tengo conocimiento de gramática, pero aquí se requiere la participación de lingüistas, filólogos, etimólogos, pero eso no es un impedimento para opinar o comentar, porque la razón, la lógica, me pueden llevar a razonamientos correctos. Puedo argumentar apoyándome en expertos reales del área involucrada. Puedo aportar datos que se pueden revisar y comprobar, y eso sí hace al argumento válido. Como el debate propuesto es si la Biblia, en especial el Nuevo Pacto, permite el divorcio o no, y lo estamos realizando basándonos en lo que dice en Mateo 5:32 y 19:9, y allí está una palabra que en nuestro idioma receptor castellano se vierte como fornicación, pues, y aquí estamos para averiguar si esa palabra es monosémica, es decir, solo tiene un significado, o si es polisémica, es decir,
tiene varios significados o acepciones. Quiero enfatizar, destacar, acentuar, subrayar, resaltar que el día de hoy, en este mensaje, no estoy para defender algún significado o acepción en especial si es polisémica. En este mensaje estoy para remitir lo que dicen expertos sobre la palabra fornicación en el contexto bíblico. Nada más. Sí, es verdad, me han preguntado muchas veces qué pasa con esto del concepto de la fornicación. Rodo, ¿qué es fornicación? ¿Tiene que ver con idolatría? ¿Tiene que ver con sexo? ¿Tiene que ver con adulterio? ¿Tiene que ver con una vida de soltero promiscua? Bueno, ¿por dónde vamos, Rodo? ¿Cómo interpretar correctamente la palabra fornicación y cómo aplicarlo en el contexto bíblico de manera correcta, para comprender qué significa y cuándo a alguien se le puede catalogar o describir como fornicario? Bueno, tengo aquí abierto, y lo verán porque es un libraco tremendo, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE, y dice así: fornicación, y va a presentar la palabra en hebreo y la va a describir como prostitución, y allí están todos los pasajes. Y también en otro término en hebreo también significa adulterio o fornicación, y allí están todos los pasajes entre paréntesis. También en el Nuevo Testamento se ve como porneia, y allí está el término en griego, y bueno, en sí dice que cualquiera o práctica sexual fuera del matrimonio, y también figuradamente tiene que ver con idolatría o apostasía, etc. La fornicación, como el adulterio, que es fornicación en el estado matrimonial, aparece en una lista de pecados en todos estos pasajes. En el caso de los cristianos, se aduce que al ser cuerpo de los creyentes templo del Espíritu Santo, es necesario huir de la fornicación para no profanarlo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, argumenta el apóstol, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y allí está el pasaje de Corintios. En un sentido general, fornicación incluye toda forma de lascivia. Y para concluir nos lleva a ver los artículos de adulterio, idolatría, prostitución, sexualidad. Y fíjense entonces cómo la palabra fornicación incluye no solamente a los solteros que andan en liberalidad sexual, sino también a los casados que están teniendo actos de adulterio. Y también todo acto de idolatría y de todo lo que sería, allí prácticas de ocultismo, también son catalogados y descritos y bien ubicados como fornicación. Así que cuidado porque es bien clara la palabra del Señor, que no tenemos que juntarnos con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, sea por idolatría o por práctica sexual, en la soltería o en la vida de casado cometiendo adulterio. Así lo he descrito a través del uso del gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE. Esto fue la descripción y definición del artículo sobre fornicación para ampliar nuestro concepto y sacarnos todas las dudas con respecto a dónde y cómo se puede aplicar ese término aún hoy en la actualidad. Y será hasta el próximo video. El título del mensaje: Melvin Bonilla e Isaías Gutiérrez, revisemos la palabra fornicación de Mateo 5:32 y 19:9. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.